Bueno, yo siento que mi identidad dentro de las categorías como del arte son identidades que yo también considero como dentro de una potencia política y reconocerme como artista mapuche. Pero al mismo tiempo siento que también es necesario reconocerme dentro de la categoría de artista contemporáneo porque también mi trabajo no se contextualiza dentro de lo mapuche, pero también se contextualiza en mi persona, en los procesos que he vivido tanto política como individualmente, también colectivamente. Entonces, yo prefiero catalogarme como artista mapuche y artista contemporáneo, eh, porque me hace mucho más sentido que la categoría de los estados-naciones o también las categorías como de arte latinoamericano, que también soy un poco crítico ante eso, esas construcciones nacionalistas del arte. Bueno, dentro de ese sentido yo creo que el arte mapuche en Chile también es muy reciente, es algo que nos ha dado hace un par de décadas, yo creo. Y en el arte contemporáneo, en específico el artes visuales, deben ser unos 5 años que se está empezando a hablar más del tema. Entonces antes también había que explicar al comienzo en el contexto de Chile lo que era el arte mapuche o lo que o quién eran esas identidades mapuches que no se reconocían dentro de esta hegemonía del arte chileno. Y a mí me parece interesante que la obra circulen y que estén en otros contextos y que mi experiencia personal como mapuche, pero también dentro de mi experiencia que componen otras cosas, eh, sirvan también como puente de situar políticamente un discurso y no hablar desde la universalidad de los artistas indígenas, que también es una categoría que a mí me hace muy conflictiva. Creo que los artistas que provienen de comunidades o provienen de una procedencia o ascendencia indígena deberían hablar de sus problemas políticos y no hablar en torno a las universalidades del indígena, que eso es lo que de alguna forma ha ejercido un poco el arte contemporáneo dentro de este último tiempo, hablar de unas ficciones del arte indígena que son como un sujeto fuera del contexto contemporáneo, fuera del contexto moderno, como que lo dejan siempre como un sujeto arquetípico, arqueológico, que guardador de saber, chamán, y eso para mí es un poco problemático ante las resistencias que están ejerciendo los pueblos sobre su soberanía política y también sobre la forma que se están construyendo hacia afuera. Sí, para mí el sentido de no traer lo espiritual a mi obra en un sentido como de utilización de un extractivismo académico, considero que es necesario porque históricamente se ha construido una imagen del artista indígena que tiene que ver como el guardador del saber, el como el ser otro, entonces como que también lo deja fuera de esa potencialidad política que podría tener el arte, de hablar de los territorios, de hablar de las comunidades, de los problemas sociales y políticos que están inmersos dentro de ese contexto. Entonces, el lado espiritual para mí, dentro de mi percepción, es un lugar que yo lo guardo también dentro de lo que yo he aprendido de este tránsito, de esta cosmovisión indígena o mapuche, y lo guardo para mí, para un proceso de construcción de mi identidad que espero no sea expuesto públicamente dentro del arte, porque para mí es mucho más importante hablar hoy políticamente de los problemas del extractivismo, de la minería, del agua, de los problemas de reivindicación territorial, de los problemas de la identidad en los espacios urbanos, que hablar de la espiritualidad y entregarlo también como un conocimiento dentro del mundo occidental, que creo que es problemático en el sentido de que está dispuesto para ser utilizado como una herramienta más del neoliberalismo. Y creo que los artistas que provenimos de esta experiencia otra, tenemos que ser más cuidadosos con esos conocimientos. No podemos entregarlos así como así, sino que tiene que haber un proceso también de activación de nuestro espacio político. Primero ser sujeto político para luego también llegar a una instancia de reflexión espiritual. Yo creo que lo que pasa con el tema del arte indígena o arte mapuche en Chile es que hay muchas identidades mapuches que se han construido en torno a la diáspora y a la migración forzada en el campo y la ciudad.
Y eso tiene que ver con muchas historias de la migración, principalmente que hay en Santiago, de las personas que provienen de una ascendencia indígena y que han sido sociabilizados y reconocidos como indígenas dentro de la ciudad. Bueno, lo que pasa principalmente con mi identidad tiene que ver con que yo fui sociabilizado como mapuche dentro de la ciudad y también hay que reconocer que hay una diáspora, un tránsito del campo a la ciudad muy importante dentro de la configuración del mundo mapuche en Santiago o de otras urbes o de otras ciudades, que eso hace que toda nuestra identidad de alguna forma sea coartada bajo esta lógica de lo que debería ser el mapuche. Entonces para mí es importante reivindicar también esa potencialidad de ese lugar, de esa identidad desde lo que yo viví, no de una ficción de lo que yo podría tratar de realizar. Entonces para mí es muy importante situar mi cuerpo e identidad bajo un contexto también de la ciudad. Yo creo que siempre he dicho que yo soy un mapuche de ciudad, un guariache, eh, y no me interesa ficcionar esa realidad hacia otros lugares, sino que hablar desde lo que yo he vivido, de la experiencia racista dentro de la ciudad y también cómo mi identidad se ha ido también aproximando a esas otras luchas políticas que tienen que ver con el reconocimiento de los mapuches en su potencialidad también de resistencia ante el colonialismo y ante toda esta máquina que nos ha despojado de todo, de toda identidad y que hoy en día es importante reivindicarla. Bueno, tiene que ver con que en Chile mi introducción al arte contemporáneo fue un poco problemática para mí porque cada vez que salía en los espacios del arte era nombrado como artista homosexual y mapuche. Entonces era una categoría que estaba utilizándose muy para sociabilizar mi identidad dentro del mundo del arte y que fue realmente efectiva bajo como el parámetro de lo exótico. O sea, como cómo se introduce Sebastián Calfuqueo a la obra como el arte contemporáneo, bueno, nombrándolo de esta forma. Creo que fue un movimiento como efectivo para ingresar dentro de la escena del arte porque también hay que considerar que yo no vengo del grupo del elite de la arte en Chile, mi familia no tiene ningún vínculo con el arte, fui formado bajo otros parámetros del arte, nunca tuve acceso al arte de primera mano. Entonces, para mí era muy necesario como introducirme al arte bajo una dinámica, pero la dinámica que me introdujo al arte no me era cómoda, porque era una categoría muy fija hablar de artista homosexual y mapuche. No me permitía explorar otros lugares, no me permitía salir a otros espacios, me dejaba inscrito bajo cierta lógica de dos lugares, hablar del género y hablar de la raza. Pero si yo quería hablar de temas más políticos o temas más como en torno a la causa mapuche, me quedaba corto porque ya había una categoría que hacía que mi trabajo funcionara en ese espacio. Entonces yo decidí eliminar la categoría homosexual y reemplazarla por feminista porque la categoría homosexual me hacía mucho ruido bajo la construcción del homosexual dentro del neoliberalismo. Eh, yo siempre me sentí como otra categoría dentro del homosexual porque provenía de otra experiencia racial. Entonces, hablar en términos generales de la homosexualidad me era muy conflictivo. Me era una experiencia como muy extraña porque no estaba hablando de cómo mi cuerpo se había sociabilizado dentro de ese espacio. Ese espacio también fue un espacio complejo para mí estar dentro de la homosexualidad porque no cumplía bajo el canon de lo masculino, no cumplía bajo el canon de como la aspiración también un poco euroblanca que se tiene sobre los cuerpos gay en Chile o Latinoamérica entonces la categoría homosexual en sí misma me era muy conflictiva desde ese lugar y yo decidí sacarla para dejar de que me categorizaran dentro de ese espacio y también para permitirle a mi trabajo otras posibilidades de investigación y otras posibilidades no caer en una categoría tan fija. Yo creo que tiene que ver
desestructurar o desbaratar un poco este imaginario colonial de que las cosas son binarias y que las cosas son desde un solo lugar o son categorías fijas y estables, porque mi experiencia no ha sido esa, no ha sido de habitar los lugares fijos, porque básicamente los lugares fijos no me reconocen tampoco como una identidad posible. Siempre se me ha dejado como en un espacio eh, como de un otro. Entonces yo también pensaba que ese espacio otro no era un espacio para hacer siempre lo otro, sino que era un espacio de como colectivizar esas experiencias con otras experiencias. Y por eso era importante salir de esas categorías universales que se construyen las identidades y empezar a buscar lo que a mí potencialmente me hacía sentido y lo que también a mí como sujeto me permitía llegar a cuestionamientos que iban más allá hacia los lugares universales. Entonces, la búsqueda de inscribirse dentro de espacios del arte, como artista queer también, que después me pasó, dentro del arte extranjero, dentro de los espacios internacionales se me empezó a llamar como artista mapuche y queer. Y bueno, era al principio una categoría que yo consideraba que, eran, que era mucho más amable que la categoría homosexual, pero al mismo tiempo también venía desde una configuración muy desde Estados Unidos. Entonces yo empecé a cuestionarme también esa idea de introducción dentro del arte internacional como artista queer y también empecé a pensar de qué otras formas yo me podía denominar dentro de mi propio contexto como sujeto no binario tal vez, que esa es la condición que tal vez yo puedo llevar a cabo porque sigo siendo cis de alguna forma, pero no me gusta la categoría de los binarismos de género. Creo que probablemente esas son las investigaciones que yo he llevado más sostenidamente sobre el mundo mapuche, que tienen que ver con las exploraciones de otros géneros posibles, de otras identidades como prehispánica o preinvasión española, que van hacia otras direcciones que no están dentro del constructo del colonialismo. Que al fin y al cabo pensamos en la estructura global del mundo, no solamente el patriarcado, el único problema, sino que es el sistema neoliberal y también en gran parte el problema principal es el colonialismo, que toda esta estructura de Occidente se ha venido a introducir a sectores que no han estado permeados por eso y que han tenido que eh, anular estas condiciones identitarias porque han sido avasallados por esta máquina colonial. Claro, lo que pasa con el feminismo tiene que ver que también hay una resistencia política de las personas racializadas. Hay un feminismo negro que ha sido contra esta hegemonía del feminismo blanco y que ha venido como también a desbaratar la idea universales de las categorías, por ejemplo, mujer. Las categorías de universales hacia la mujer no son posibles porque no todos los contextos de la categoría mujer son espacios iguales en todos los contextos. El colonialismo ha funcionado de tal forma en que una mujer indígena no es igual que una mujer con acceso económico y una mujer no racializada. Entonces, también entender de que el feminismo es una herramienta que se ha ido reactivando desde la misma construcción de los pueblos y desde la misma como identidad. O sea, hay un feminismo hegemónico, pero también hay otros feminismos que vienen a cuestionar esa hegemonía del feminismo blanco. Lo que pasa es que como también yo vengo de un contexto de lo mapuche, en Chile no se ha hablado mucho de lo mapuche en general, entonces también es un tema como que se tiene que explicar y mediar como con el contexto chileno, entonces no es como que mi inserción en el espacio internacional haya sido eh, muy diferente a la chilena, porque también en Chile he tenido que explicar muchas partes de mi trabajo y también explicar el lugar que vengo y el lugar donde me sitúo como identidad. Entonces, es distinta bajo las modalidades de cómo funciona el arte en otros contextos, pero creo que son maneras muy similares de, de mediar el trabajo artístico. Eh, Creo que no hay tantas diferencias dentro de ese campo porque solo tal vez a términos generales en el espacio internacional hay que explicar como ciertas cosas que son más como características de la historia de Chile, por ejemplo.
los procesos políticos de Chile y también hacer una diferenciación del sujeto mapuche versus el sujeto chileno, porque se cree que hay una asimilación total del pueblo mapuche al pueblo chileno y eso no es una realidad que se dé. Creo que esa ha sido mi mayor aclaración en el espacio internacional versus el espacio chileno, como separar la categoría de mapuche de chileno. Eso ha sido como muy importante porque la gente no conoce mucho la cultura mapuche afuera y cree que los mapuches es muy similar a los chilenos. Entonces, mi principal tarea y objetivo afuera ha sido como decir que la democracia no ha llegado para los mapuches, que el sistema estatal chileno o el Estado de Chile ha sido un Estado muy violento, tal vez mucho más violento que la misma invasión española contra el pueblo mapuche, y también un poco presenciar de que como yo soy un artista que se enuncia de los mapuches, también me tengo que hacer cargo de los procesos políticos que ha llevado el Estado-Nación de Chile en contra del pueblo mapuche y hacerlo visible dentro de esa mediación como de mi trabajo. Esa creo que es la principal tarea que tenemos los artistas mapuches, de llevar esa información a los contextos internacionales y decir también que lo que está pasando políticamente en los territorios de Chile no es lo que la prensa o la configuración de Chile vende al extranjero, sino que es todo lo contrario, una imagen de persecución política, es una imagen de extractivismo, ya sea extractivismo forestal, minero o extractivismo eh, del agua, o también puede ser el extractivismo académico. Entonces hay montones de capas de esas formas que hay que explicar en un contexto internacional para hacer entender que el pueblo mapuche no es lo mismo que el pueblo chileno. Hay una resistencia del pueblo mapuche a una autonomía y una capacidad de reconocerse políticamente en otro espacio identitario. Entonces esa ha sido como mi mayor tarea afuera, como de explicar que lo mapuche no es lo mismo que lo chileno y que por qué el arte mapuche tiene que posicionarse dentro de otro espacio, dentro de lo chileno, y por qué en el futuro los artistas mapuches también deberíamos pensar en cómo siguen habiendo figuras del arte o de artistas mapuches que vienen también a subvertir un poco esta imagen del Estado-Nación de Chile. Yo creo que en general las obras que me propongo hacer son obras mucho más que no tienen no tengo un modo específico de hacer ópera. Creo que eso es como muy soberbio para el proceso de artista joven que he desarrollado porque eh, creo que la academia no me ofreció, nunca estuve muy de acuerdo con los sistemas que la academia en el arte en Chile me ofrecía para investigar ciertas cosas, como estas figuras como muy de manual de cómo hacer una obra, a mí no me funcionaba mucho, porque mis intereses iban hacia otros lugares que no tenían que ver con esos intereses como más de mirar hacia afuera del contexto local del territorio. Entonces como mi interés siempre ha sido un poco mirar el territorio, pero también con la intención de llevar esa experiencia de territorio a otros lugares, eh, me hacía muy difícil tener un sistema como establecido de cómo hacer arte o cómo producir obra. Entonces, desde las obras que vienen de un caso político muy específico, como mi obra Vivienda Predeterminada, con cómo el Estado de Chile define quién es indígena y quién no es indígena, a obras como mucho más experimentales, como Buscando a Marcela Calfuqueo, que es una obra que me demoré 3 años y que en realidad terminé de una forma que yo ni siquiera me puedo explicar a mí mismo por qué la terminé de esa forma, pero me hace sentido haberla terminado también de esa forma. Entonces creo que el arte también es una posibilidad de experimentar esas variantes de cosas, de situaciones, de problemáticas, como uno no es un ser, un genio creador de una obra final, sino que es un recorrido conjunto, toda la producción de obra que va cuestionándose en distintos lugares y haciendo de distintas formas distintas preguntas o tal vez la misma pregunta en desmenuzando distintas como mini preguntas de esa pregunta. O sea, pues para mí el proceso de la fotografía, los medios como
mediales ha sido todo un camino también de experimentación, porque yo me formé en la Universidad de Chile, que es una universidad que tiene áreas de especialización específica de cada técnica. Entonces yo me formé dentro del grabado y la cerámica en un comienzo, y eran dos técnicas que eran no las técnicas principales del arte contemporáneo o las técnicas que se estaban dando más como del hip dentro del arte en ese entonces. Eh, y yo decidí hacer estas técnicas porque me gustaba también los procesos manuales y también de la mano, de la fabricación de los procesos largos de alguna forma. Entonces mi trabajo empezó desde ese lugar, pero también me di cuenta que eso se quedaba un poco corto a mi experiencia de tal vez investigar muchos lugares y hacer un poco lo que a mí también me daba la gana, que era como utilizar las cosas y tal vez que no me quedaran tan perfectas ni tan buenas, pero había también algo más allá de la técnica que yo necesitaba como experimentar. Así pasó con el video, con mis primeras obras de video, que son obras muy experimentales, muy como cámara fija, yo haciendo una performance o yo grabando algo eh, con amigos siempre. La introducción del video pasó a ser por mi amiga Alejandra Caro, que me ayudó primeramente con todas esas falencias que yo tenía dentro del video. Luego Juan Pablo Faust, que es otra de las personas que me ha ayudado mucho. Y con la fotografía es lo mismo. Yo siempre sentí una distancia con la fotografía porque no estuve involucrado en los procesos como digitales, pero uno de mis mejores amigos de la infancia estudió fotografía, entonces él ha sido, que es Diego Argote, él ha sido como mi pilar fundamental para poder ingresar también a esas categorías del arte digital. Y también eh, salirme un poco de esa expectativa que se tiene del arte indígena, ¿no? Que es como artista creador de textil, artista creador de técnicas milenarias, y también cuestionar un poco ese orden de lugar fijo del artista indígena creador de manufactura artesanal. Entonces como escapar un poco de esos estereotipos también que se le asocian a esas figuras como del arte. Y el trabajo con Diego ha sido también subvertir un poco esa idea de la fotografía occidental de representación del indígena, salir de esas categorías, quebrar esta introducción como del cuerpo otro y hacerlo también presente en una categoría contemporánea del sujeto indígena. Entonces, a mí me parecía que la fotografía era una herramienta que yo estaba muy alejado, pero a la vez muy involucrado por mis amigos y por las personas también que me nutren dentro de este proceso de obra, que no soy solamente yo, sino que son varias personas, varios Nutram, conversaciones que nosotros tenemos en torno a la identidad, a la experiencia, y que ahí van saliendo muchas formas de hacer arte y muchos caminos de pensar las técnicas y las posibilidades que tiene el arte. Sí, la fotografía me sirve mucho en el sentido de que registra momentos específicos, lugares, contextos que están ahí inmersos. Por ejemplo, muchos de mis videos yo lo hago en lugares específicos, no vuelvo a hacer las performances una y otra vez porque para mí esos lugares tienen un significado especial, un significado contextual, eh, que tiene mucho que ver con mis procesos también, como de situarme en un espacio, de hablar de un límite de correspondencia de mi identidad y no hablar por otro, sino que hablar desde un espacio de una limitación de saber que hasta cierto lugar mi identidad puede hablar. Eh, y eso también ha sido interesante, como la fotografía o el video han sido funcionales también a poder situar mi identidad dentro de cierto espacio o poder hacer guiños a la historia del arte, hacer guiños a la fotografía, a la construcción colonial de la fotografía también, eh, a las formas de escapar de esas condiciones y también toda una experiencia de utilizar los medios digitales también para cuestionar esa figura arquetípica de lo pasado versus lo contemporáneo, que creo que está muy presente dentro de mi trabajo.
mí me parece que es muy importante que como artista yo hable de mi experiencia, pero que esa experiencia también sea como una posibilidad también de cuestionar los lugares como del espectador también que se han construido en torno a eso. Entonces como también me interesa mucho trabajar con los prejuicios, con los estereotipos, con los lugares fijos sociales que se han instaurado ciertos sujetos. Entonces siempre mi aparición como dentro de tomar otras identidades tiene que ver también con problemas de mi historia personal, pero que conjugan también en una configuración política del mundo. O sea, que por ejemplo, el tema de las fotografías que yo hago de mis abuelos, personificando a mis abuelos que tienen dos lugares fijos en la sociedad chilena cuando tienen que emigrar del campo a la ciudad, es para también hablar no solamente de la experiencia de mi abuelo, sino de una experiencia generacional, una experiencia que no solamente la tienen ellos, sino que un sinfín de personas que tuvieron que emigrar del campo a la ciudad y que eso hace un escenario que no se ha hablado dentro de la historia oficial. Son historias que no han sido las grandes historias del arte o las grandes historias de la construcción heroica de los pueblos. Entonces a mí me interesa también mirar esas historias que me tocan a mí porque esas también me construyeron a mí y esas también, todos esos antepasados que han puesto el cuerpo, su cuerpo en esa experiencia, permiten que hoy en día yo pueda poner mi cuerpo en el arte. Extrañamente yo soy la primera generación de mi familia que llega al arte. No tengo ningún amigo, ni primo, ni familiar que haga arte, ni que tenga vínculo con el arte. Entonces, para mí la experiencia de mis abuelos en la ciudad, la experiencia de los comuneros, de las personas que históricamente las mujeres mapuches, los hombres mapuches que han puesto su cuerpo por una reivindicación territorial, política y social, son los facilitadores que hoy en día también yo pueda poner mi cuerpo en la obra de arte, que yo pueda hablar por mi experiencia y que no venga otro a hablar por esa experiencia. Yo siento que la posibilidad que hoy en día tenemos en el arte, las personas indígenas o las personas pobres o las personas que vienen desde la otredad, es que nosotros al fin tenemos esa posibilidad de crearnos a nosotros mismos y cuestionar esos estereotipos y prejuicios que se nos han marcado por la construcción de la fotografía, por la construcción de la historia o por la construcción de los pueblos y salir de esos estereotipos y nosotros construirnos bajo otras miradas, bajo otros constructos y bajo otras formas de pensarnos hacia nosotros mismos y cuestionar esas dinámicas tan de lo que debería ser bajo lo que la historia ha dicho que nosotros tenemos que ser. Entonces mi cuerpo es una posibilidad hoy en día porque otros la han permitido, pero también es una posibilidad de yo salirme de estas construcciones como fijas y también yo poner mi cuerpo para poder sacar a otros también de esas posibilidades. Como para mí las generaciones jóvenes del arte van, en general no solamente del arte, sino de los procesos políticos, eh, han sido súper interesantes como se han ido configurando desde otra forma diferente a las de las generaciones pasadas, porque tiene que ver, bueno, todo este recorrido que han hecho otras generaciones que han permitido que nosotros podamos hoy en día hablar en un contexto que también es mucho más fácil para mi generación salir internacionalmente, hacer nexos con otros vínculos, cosa que las generaciones pasadas no pudieron tener tan fácilmente. Eh, Hoy en día las generaciones jóvenes intentan salirse de esos lugares fijos y también proponer otras miradas de esos espacios. No caer bajo las categorías coloniales que se han impuesto históricamente a los pueblos, sino empezar a construir nuestra propia historia desde nuestros propios procesos, desde nuestras propias vivencias, sin pasar a llevar a otros, sin hablar por otros y hablar desde nuestros propios lugares eh, de experiencia, desde nuestra propia situación del cuerpo, nuestra propia situación identitaria, que no colectivice ni hable universalmente de las categorías, sino que se haga cargo de los contextos y los problemas sociales que están pasando hoy en día también en los contextos específicos de Chile y de Latinoamérica.
Porque no podemos hablar de una categoría general de Latinoamérica, no podemos hablar de una categoría general de Chile, porque eso también son unas ficciones que se han construido bajo el sistema colonial. Esas son unas ficciones que nos han impuesto para que nosotros creamos que hay una categoría fija y estable de esas identidades, y que las generaciones jóvenes creo que estamos tratando de desbaratar para que no haya esos límites tan marcados y delimitados de lo que tenemos que ser socialmente.